Fitorremediación, una alternativa para eliminar la contaminación. Para empezar, la fitorremediación es el conjunto de tecnologías que reducen in situ o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por la planta y microorganismos asociados a ellas. Como dije, la fitorremediación utiliza las plantas para remover, reducir, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar o estabilizar contaminantes. Se han identificado diversas especies que se pueden emplear para este fin. Esta tecnología se hace más efectiva a través de la manipulación genética, lo que mejora la capacidad de remediación de las plantas. Debido a los distintos compuestos que generan una amenaza en el medio ambiente, han surgido distintos métodos para enmendar el impacto causado. Estos compuestos son generados por la sociedad moderna. La fitorremediación representa una alternativa sustentable y de bajo costo para la rehabilitación de ambientes afectados por contaminantes naturales y antropogénicos. La eficacia de los tratamientos físico-químicos han estimulado el desarrollo de nuevas tecnologías. Estos son unos ejemplos de métodos de remediación, comparación de costos. Podemos ver cuánto cuesta el tratamiento de fitorremediación de plomo en el suelo de $100 a $200, de solventes en agua subterránea de $200 de instalación y mantenimiento inicial, o de hidrocarburos en el suelo de $50 a $100. Los contaminantes se pueden clasificar en dos tipos: contaminantes orgánicos y contaminantes inorgánicos. Los contaminantes orgánicos incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, compuestos aromáticos que se emplean en la producción de colorantes, explosivos, productos farmacéuticos, plaguicidas, entre otros. Para la fitorremediación de contaminantes orgánicos se toma en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el metabolismo de los contaminantes al interior y al exterior de la planta. Aquí un ejemplo es la rizósfera. Segundo, los procesos que conducen a la completa degradación de contaminantes, por ejemplo la mineralización. Y tercero, la absorción de contaminantes. Las plantas metabolizan los compuestos orgánicos a través de 3 pasos secuenciales. Primero, involucra la conservación o activación, oxidación, reducción e hidrólisis de compuestos orgánicos lipofílicos. La segunda fase permite la conjugación de los metabolitos de la fase 1 a una molécula hidrofílica endógena como los azúcares, aminoácidos y glutationa. Y en la tercera fase promueve la compartimentalización de los compuestos orgánicos modificados en las vacuolas o formación de enlaces con los componentes de la pared celular como la lignina y hemicelulosa. Las enzimas de la planta que se catalizan la primera fase de la reacción son las monoxigenasas P450 y las carboxilesterasas. De la segunda fase, en la que ocurre la conjugación por enzimas como la glutationa S-transferasa, resulta la formación de compuestos solubles y polares. Y la tercera fase del metabolismo de la planta es la compartimentalización y almacenamiento de los metabolitos solubles en las vacuolas o en la matriz de la pared celular. La glutationa S-conjugasa es la encargada de este proceso. En los contaminantes inorgánicos incluyen los metales pesados como cobalto, cromo y cobre, elementos no metálicos como el arsénico o el bromo, y la toxicidad de estos elementos depende de la concentración, la forma química y su persistencia. Las fases del proceso por el cual las plantas incorporan y acumulan metales pesados son las siguientes. Fase 1 implica el transporte de los metales pesados al interior de la planta y después al interior de la célula. La raíz constituye el tejido de la entrada principal de los metales, los cuales llegan por difusión en el medio, mediante flujo masivo o por intercambio catiónico. La raíz posee cargas negativas en sus células debido a la presencia de grupos carboxilo, que
que interaccionan con las positivas de los metales pesados, creando un equilibrio dinámico que facilita la entrada hacia el interior de la célula, ya sea por vía apoplástica o simplástica. La fase 2, una vez dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o acomplejadas mediante la unión a ligandos específicos. Entre los quelantes producidos por las plantas se encuentran los ácidos orgánicos, ácido cítrico, oxálico y málico, algunos amoníacos, histidina y cisteína, y dos clases de péptidos, fitoquelinas y metalot. Y la fase 3 involucra la compartimentalización y detoxificación, proceso por el cual el complejo ligando metal queda retenido en la vacuola. Las fitotecnologías se basan en los mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas y en los microorganismos asociados a ellas, tales como transpiración, fotosíntesis, metabolismo y nutrición. Dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del sitio y el nivel de limpieza requerido, las tecnologías de fitorremediación se pueden utilizar como medio de contención o eliminación. Aquí tenemos varias tecnologías de fitorremediación, las cuales son la fitoestabilización. Es un mecanismo de complejación y es para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta consta en que permite inmovilizar contaminantes en el suelo a través de su absorción y acumulación en las raíces, o bien por precipitación en la zona de la rizósfera. Este proceso reduce la movilidad de los contaminantes y evita su migración a las aguas subterráneas o al aire. También tenemos la fitoextracción o fitoacumulación. Esta es de mecanismo hiperacumulación y es de contaminantes inorgánicos. Consiste en la absorción de metales contaminantes mediante las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. El primer paso para la aplicación de esta técnica es la selección de las especies de la planta más adecuada para los metales presentes y las características de emplazamiento. La siguiente que tenemos es la fitovolatilización. Este es un mecanismo de volatilización a través de las hojas. Es para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Se produce a medida que los árboles y otras plantas en crecimiento absorben agua junto con contaminantes orgánicos e inorgánicos. Algunos de esos pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o volatilizarse en la atmósfera. Mediante este proceso se han eliminado contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, nitrobenceno, tolueno, etilbenceno y mixileno. La siguiente es la fitoinmovilización. Es un mecanismo de acumulación en rizósfera para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Provoca la sujeción y reducción de la biodisponibilidad de contaminantes mediante la producción de compuestos químicos en la interfaz suelo-raíz, los que inactivan las sustancias tóxicas, ya sea por procesos de absorción o precipitación. La siguiente es la fitodegradación. Esto es un mecanismo de uso de plantas y microorganismos asociados para degradar contaminantes de tipo orgánicos. En la fitodegradación, las plantas y los microorganismos asociados a ellas degradan los contaminantes orgánicos en productos inofensivos o bien mineralizados hasta CO2 y H2O. Este proceso, los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las plantas producen enzimas como la dehalogenasa y oxigenasa que ayudan a catalizar la degradación. Y por último tenemos la rizofiltración. Es un mecanismo de uso de raíces para absorber y adsorber contaminantes del agua. Es de tipo de contaminante orgánico e inorgánico. En esta utiliza las plantas para eliminar el medio hídrico contaminantes a través de la raíz. En la rizofiltración, estas plantas se cultivan de manera hidropónica. Cuando el sistema radicular está bien desarrollado, las plantas se introducen en el agua contaminada con metales en donde las raíces los absorben y acumulan. A medida que las raíces se van saturando, las plantas se cosechan y se disponen para su uso final.